Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como congregación, como centro cristiano Tesoyuca y cada una de sus áreas, tomamos la autoridad que tú nos has dado, Dios, y en tu nombre echamos fuera todo demonio, echamos fuera todo espíritu inmundo, echamos fuera todo lo que esté operando en este lugar y en cada persona, Señor, que no debe estar. Señor, no vamos a permitir que el enemigo siga dañando el cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo. No vamos a permitir que las cosas se salgan de control y no vamos a permitir que el diablo gobierne en este lugar ni en el corazón de ninguno de nosotros, porque somos tu iglesia. Tú nos has justificado, tú nos has santificado, tú nos has limpiado, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu maligno, todo espíritu que el diablo esté utilizando para dañar a la iglesia, y cancelamos todo plan de Satanás y declaramos que el diablo no tiene parte ni suerte en esta iglesia. No vamos a caer en la provocación, no vamos a caer en el juego del diablo, porque somos una iglesia firme, una iglesia que está parada sobre la roca que es Jesucristo, y tenemos el carácter de Cristo, pero también tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado. Y en el nombre poderoso de Jesús cancelamos todo plan, toda estrategia y todo lo que el enemigo quiera o trate de hacer en esta congregación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, te pedimos que perdone los pecados de la iglesia, Señor. Perdona, Señor, esta congregación. Perdóname a mí si yo he cometido algún acto o he hecho algo indebido o he desobedecido, Señor, tu voluntad. Pero si yo soy el que he fallado, te pido perdón, Señor. Perdóname, Dios. No me permitas ocasionar nada que pueda ofenderte, que pueda entristecer tu corazón y que pueda dañar a la iglesia, Padre. Señor, y si no he sido yo, también te pido perdón por todos los demás. Porque si la mano hace algo, el cuerpo se duele, el cuerpo está mal, el cuerpo se contamina. Y Señor, te pedimos que nos limpies si hay contaminación, si hay alguna cosa que nos esté afectando, Dios, que la detengas, Padre. Reprende al diablo, Señor. Reprende al diablo, Dios. Y no permitas que caigamos en sus trampas ni en sus tentaciones, y no permitas que tome ventaja de ninguna de las cosas que podamos hacer como miembros de la iglesia y como cuerpo de Cristo. Señor, declaramos que tu cobertura está con nosotros, tu poder está en nosotros, Señor, y que somos una iglesia de bendición, y trabajaremos y nos esforzaremos porque cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, sea también de bendición para los demás, para la iglesia y sobre todo, Dios, para poner orden y poder hacer tu perfecta voluntad en esta congregación. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que tú eres un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Declaramos, Señor, que toda carga se queda aquí, toda amargura, toda tristeza, todo enojo, toda ira, todo resentimiento. Señor, nos despojamos de todo eso, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora declaramos que somos libres en Cristo. Somos una iglesia que va a vivir en la libertad que Cristo ganó para nosotros, pero también en el esfuerzo hacia la santidad que tú quieres que tengamos como tus hijos y como tu iglesia, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Den una ofrenda de palmas a nuestro Dios y por favor tome su lugar.
Bien, pues vamos al mensaje de esta mañana. Por favor, abra su Biblia en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 12, vamos a los versículos 1 y 2. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mira, hermano, Abraham es parte inicial de una serie de hombres y mujeres que a través de la historia han sido llamados para desarrollar el plan de Dios. Y cada llamado que Dios hace tiene unas condiciones específicas, pero todos los hombres y mujeres que han sido llamados para cumplir el propósito de Dios han sido hombres y mujeres que han sido obedientes completamente, de una manera sincera, con un corazón sincero. Y yo creo, hermano, que nosotros también hemos sido llamados para cumplir el propósito de Dios. Amén. Tú has sido llamado con el propósito de que Dios haga su voluntad en ti y que tú también te involucres y participes en sus planes, en sus propósitos y en todo lo que Dios quiere hacer, no solamente en la humanidad, sino también dentro de la iglesia. Ahora, todo llamado, como el de Abraham, que estamos poniendo hoy como ejemplo, implica también pruebas, y algunas muy difíciles, que nos van a presentar muchas circunstancias, y muy probablemente las condiciones que se van a tener no siempre van a ser tan favorables para el cumplimiento del propósito de Dios. Es decir, vamos a tener pruebas que tenemos que ir superando para poder cumplir el propósito que Dios tiene en lo personal a cada uno y también como iglesia del Señor. ¿Sí? Son situaciones que van a ser un obstáculo, quizás, pruebas a veces duras, pero que tenemos que salir adelante porque el Señor nos ha dado la victoria en todo. Amén. Así es que Abraham, por alguna razón, fue llamado el padre de la fe. Y fue un ejemplo y sigue siendo un ejemplo de fe y de obediencia. Lo primero que hay que mencionar es que la verdadera fe es aquella que te lleva a la obediencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Repito, la verdadera fe es aquella que te lleva a ser obediente. El apóstol Pablo nos dice que la fe sin obras es muerta. Porque si la fe, hermano, no te lleva a la obediencia, no es una fe verdadera o no es una fe espiritual. A lo mejor será una fe natural, carnal, o tal vez solamente hagamos las cosas por conveniencia, pero no con fe.
con esa fe que Dios requiere de cada uno de nosotros. A Abraham se le dio un mandato. Dios le encomendó algo específico. Abraham no tenía, hermanos, muchos detalles, porque Dios no se los dio, acerca del camino que iba a emprender, pero él decidió creerle a Dios y fue obediente. Hoy día, hermano, nosotros tenemos un poco más de acceso a lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Ahí nos da cosas concretas, específicas, dirección y todo lo que necesitamos. Además tenemos revelación de parte del Espíritu Santo de la palabra. Pero quiero preguntar, hermano, nuestra fe, tu fe, la mía, ¿estarán a la altura del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿O nuestra fe deja mucho que desear? ¿Qué quiero decir? Que tu fe y mi fe estarán conscientes de cuál es el propósito y la voluntad de Dios para entonces ser obedientes. ¿O conocemos a lo mejor lo que Dios quiere, pero nuestra fe deja mucho que desear? Repito, Abraham, Dios le dio un mandamiento y él creyó a Dios, lo que Dios le había dicho, y entonces fue obediente. No le pidió explicaciones, no cuestionó, no presentó argumentos, simplemente hizo lo que Dios le había encomendado. Y fíjese que creo que para estas alturas Abraham apenas conocía a Dios. No tenía un conocimiento total de Dios. Sin embargo, fue obediente, porque sabía quién estaba haciendo el llamado y quién estaba haciendo el mandato, la encomienda para él. Y hermanos, ojalá y recordemos y pongamos por obra cada mandamiento, cada mandato y cada instrucción de parte de Dios como iglesia, porque es la obediencia a la palabra la que nos vuelve hombres y mujeres de fe, porque eso hizo que Abraham obedeciera, y dice la palabra que todo eso le fue contado por justicia. Es que quiero decirle que la obediencia a Dios no es el resultado de mucho conocimiento que tengamos. No por mucho conocer la palabra, no por mucho aprendernos Biblia, no por mucho ir a cursos y a congresos, hermano, nuestra fe va a ser el resultado de ese conocimiento, sino que nuestra fe va a ser el resultado de cuánta voluntad tenemos para hacer lo que Dios nos manda. Cuánta voluntad tenemos para obedecer aún lo poco que conocemos de Dios, sea mucho, sea poco. Por eso la fe, hermano, que agrada a Dios es la que obedece la dirección del Espíritu Santo, pero no una obediencia ciega, sino con discernimiento, con entendimiento, sabiendo lo que vamos a hacer y conociendo cuál es la voluntad de Dios. Dios le dio un mandato y le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo te voy a dar. Y ahí yo considero, hermano, que vino una primer prueba para Abraham.
vete de tu parentela, debió haber constituido para Abraham una prueba de fe. Abraham era llamado por el Señor para abandonar lo que amaba, para irse en pos de una tierra desconocida para él en ese momento. Dice Hebreos 11, del 8 al 10, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Entonces, hermanos, entendemos que por la fe Abraham, cuando fue llamado, manifestó reverencia y manifestó obediencia. Escuchó el llamado de Dios con un gran respeto. Como dije, Abraham no discutió con Dios, no cuestionó a Dios, no le inquirió, no disputó con Dios, sino cumplió con el mandamiento que le estaba haciendo el Señor. Y creo, hermano, verdaderamente que lo mismo debería suceder con nosotros. Así como Abraham, por fe, obedeció a Dios, lo mismo tendría que pasar con su pueblo el día de hoy. Y tú y yo somos el pueblo de Dios. Así es que seamos obedientes. Por fe obedezcamos lo que Dios nos manda a hacer, hermanos. A veces Dios nos dice, tienes que hacer esto. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a pasar, no sabemos a dónde nos va a llevar todo eso. Quizás tengamos ciertos temores o miedos, pero lo tenemos que hacer en obediencia porque el Señor sabe lo que nos está pidiendo y sabe hacia dónde nos quiere llevar. Y yo le aseguro que siempre va a ser algo de bendición para nuestra vida. Seguramente. Ahora, este tipo de llamado generalmente están acompañados de promesa. Los mandatos de Dios, hermanos, esconden las promesas que hay en su corazón. Por ejemplo, si dijéramos, hay un mandamiento que dice, cree en el Señor Jesucristo. Es un mandamiento. ¿Y cuál es la promesa? Serás salvo tú y tu casa. O por ejemplo, si el mandamiento es, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, entonces la promesa será, y tendrás tesoros allá en el cielo. O si el mandamiento es, deja a tu padre y a tu madre, deja tus casas, tus tierras, la promesa es, tendrás 100 veces más aquí y vida eterna allá en el cielo. Vemos entonces, hermano, que cada mandamiento, cada orden, cada instrucción que viene de parte de Dios, viene generalmente acompañada de una promesa que si cumplimos en obediencia con lo que Él nos dice, Él también cumplirá lo que nos está prometiendo. Amén. Por eso, hermano, nosotros como Centro Cristiano entendemos
que en la obediencia, en la obediencia está la bendición. Pero ¿sabe qué? A pesar de que lo sabemos y lo declaramos, muchas veces el corazón del hombre necesita algunos tirones de la mano de Dios antes de que podamos completar nuestra obediencia. A pesar de que nosotros sabemos que en la obediencia está la bendición, muchas de las veces Dios nos tiene que dar jalones, nos tiene que tirar como quien tira de la cuerda para hacerte prácticamente que vayas hacia esa obediencia. Nuestro corazón a veces humanamente es duro, contiene dudas, contiene excusas, pretextos para obedecer. Y a veces Dios nos tiene que dar un jalón, hermano. Muchas veces, y yo no sé en tu caso, pero así ha pasado algunas veces en mi vida. Dios me ha dicho, me da un tirón, ¿verdad? Cuando me resisto y sí, Señor, y no más no. O sí le digo sí, Señor, pero no le digo cuándo, como a veces solemos pensar. Sí voy a obedecer, sí lo voy a hacer. A veces el Señor me tiene que dar un jalón muy grande y me dice, ¿obedeces? Obedeces, ¿no? Nuestro corazón, hermano, siempre está queriendo poner obstáculos para la obediencia a Dios. Pero vemos que la obediencia de Abraham fue sin vacilar, sin dudar, sin poner algún argumento contrario al llamado que Dios le estaba haciendo. Y él mismo, Abraham, se resigna a lo que Dios le está mandando, a todo lo que Dios le está diciendo que haga. No a la mitad, no a medias. Podemos mirar, si vemos todo el contexto, que la obediencia de Abraham fue completa. No una tercera parte, no una mitad, y fue completa. Amén. Nosotros aquí, hermano, tenemos que luchar con nuestra alma, con nuestras fuerzas, con nuestro corazón. Pero Dios nos lleva y nos invita a tener una obediencia total a lo que Dios está hablando. Porque podemos ver en la historia bíblica, hermano, en muchos ejemplos, qué fue lo que pasó cuando alguien recibió un mandato de Dios y lo obedeció solamente a medias. O dijo, esto sí, voy a cumplir lo que Dios dice, pero esto no lo voy a hacer. Voy a hacer parte de lo que Dios me dijo, pero hay otra parte que no lo voy a obedecer. Hermanos, Dios demanda de cada uno de nosotros obediencia total, obediencia completa, no a medias. Porque la bendición y la recompensa que Dios trae cuando somos obedientes tampoco llega a medias, hermano. Tampoco llega a una parte. Cuando Dios bendice de una manera total, de una manera completa. Amén. Pero veamos, hermano, quiero que veamos el llamado de Abraham. La llamada que Abraham recibió fue hecha de repente, como a muchos de nosotros, hermano. De repente el Señor nos dice, quiero que hagas esto. Y hasta a veces nos sacamos de onda, ¿no? Y como decimos, ¿cómo? Sí, quiero que hagas esto. No te avisa antes, no te manda un mensaje antes, nada más de repente te dice, quiero esto. Quiero que hagas esto. A lo mejor en otras ocasiones vamos intentando hacer ciertas cosas que ya tenemos pensadas, pero de repente Dios te dice, no quiero que hagas esto, quiero que hagas esto otro. Porque a veces los llamados de Dios vienen
de repente, ¿sí? Así es que el llamado de Abraham fue de repente. ¿Y qué le exige Dios? Que abandonara su pueblo, su país, sus parientes, y tampoco le dijo o le dio alguna esperanza de que iba a regresar. No le dijo, mira, vete, haz lo que te estoy diciendo, ve a esta tierra y ya en unos años te regresas a este lugar. Dios no le dijo eso. No le dio ninguna esperanza de regresar a ese lugar. Y lo envió a un largo viaje, complicado, difícil, duro, a un país que estaba muy lejos de donde él se encontraba. Sin embargo, Abraham obedeció en una sumisión voluntaria al mandato de Dios. Y subrayo la palabra voluntaria, porque tú sabes, y te lo quiero recordar, que Dios no obliga a nadie. Dios no forza a nadie. Si vamos a obedecer, debe ser de manera voluntaria, estando conscientes de lo que hacemos. Dios le dijo entonces a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero ¿qué significa sal de tu tierra y de tu parentela? Estas palabras, hermano, son muchas veces duras para la carne. Y como estamos hablando de familia, también podemos decir que son duras para las cosas de la sangre. Dice, deja tu casa, deja tu familia, deja a los que son de tu sangre, deja la tierra donde estás. Pero sean duras o no las cosas, hermano, debe obedecerse. Las cosas deben hacerse por el simple hecho de quién es el que lo está ordenando. Hermano, yo te puedo aceptar en un momento dado que si yo te digo algo no obedezcas, como pasa continuamente, pero si es Dios el que te lo manda, si es el Señor el que te dice tienes que hacer esto, quiero esto de ti, quiero que vayas aquí, quiero que dejes esto, ¿qué le vas a contestar? Aleluya. Si es Dios quien lo manda, hermano, tenemos que obedecer. No hay de otra. No hay para dónde hacerse. No hay excusa. No hay pretexto. Porque Dios demanda una obediencia total, hermano. A veces, hermano, lo que Dios nos dice no nos gusta, no nos agrada. Abraham le dijo, deja a tu padre, deja a tu familia, deja a personas, deja tu comodidad, deja las cosas que tienes ahí, deja tu nación. Y la salida de Abraham en obediencia nos enseña con el ejemplo. Con un ejemplo que Jesús mismo también nos enseñó. Con un ejemplo a través de muchas palabras que Cristo mencionó y cosas que hizo. Pero, por ejemplo, un día Jesús enseñó esto y le dijo a la gente, el que de vosotros no abandona todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Significa entonces un abandonar total, un abandono total de todo, de lo que tenemos, para entonces seguir a Cristo. Cuando Jesús pasó y vio a Pedro y a su hermano que estaban con las redes de pesca, estaban ahí trabajando, y les dijo, vengan y síganme, ¿qué hicieron? Obedecieron.
sin vacilar, sin dudar. Y mire que no conocían a Jesús, no sabían qué es Dios o no sabían qué es el Hijo de Dios. Sin embargo, obedecieron. Y yo creo que el Espíritu Santo obró en sus corazones para decirles: obedezcan lo que Dios habla, lo que Dios está pidiendo. Ellos no le dijeron: espérame, voy a terminar de pescar, espérame la semana que entra porque tengo que vender todo lo que ya saqué del mar, espérame porque pues voy a ver a mis papás que no los he visto en un año. No le dijeron eso, hermano, le dijeron: sí, Señor. Porque las órdenes se hicieron para. ¿Cuál es la contestación de los soldados cuando su autoridad les dice esto? Sí, Señor. Porque reconocen la autoridad. Por eso digo, si yo les mando a hacer algo, a mí a lo mejor me desobedecen. Pero si Dios lo dice, si Dios te lo manda, si tu autoridad espiritual máxima te manda, ¿qué le vas a decir? ¿No, Señor? Entonces, hermanos, Abraham tuvo que abandonar todo lo que tenía para seguir a Cristo, para hacer la voluntad de Dios, para obedecer. Él es separado de su parentela, de su familia, de su tierra. Pero, gracias a la obediencia de Abraham, entonces dice la palabra que él iba a ser engrandecido, iba a ser beneficiado, iba a ser bendecido por Dios. Abraham, hermano, fue probado si realmente amaba a Dios. Dios lo escogió a él de entre mucha gente. Y Abraham fue probado y tuvo que demostrar que él amaba más a Dios y que tenía más obediencia a Dios que todos los que estaban a su alrededor. Por eso Dios lo escogió. Tuvo que dejar todo de una manera voluntaria para cumplir entonces la voluntad de Dios. Y mira que si a nosotros nos dijeran: deja tu familia, deja tu casa, deja tu lugar donde estás, deja tus comodidades para hacer esto, si el Señor nos lo pidiera, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra actitud? Hermanos, cuando Dios nos dice: abandona esto o deja esto, es porque Él sabe que tarde o temprano vamos a ser afectados por lo que nos rodea. Corremos el peligro de ser afectados por lo que nos rodea. Cuando Dios te dice: deja este pecado, Él sabe que te lo está mandando porque te está afectando. Y porque si no obedeces te va a afectar todavía mucho más y vas a tener que sufrir todas las consecuencias. No es que Dios te va a castigar, tú vas a pagar por las consecuencias de tus pecados, de nuestros pecados. Cuando Dios te dice: deja esos amigotes, deja las malas compañías, ya no te juntes con ellos, ¿por qué te lo está pidiendo? Porque sabe que te van a contaminar, sabe que te van a afectar, que te van a inducir a cometer algo que no agrada a Dios. Cuando Dios te dice: deja ese vicio,
te lo está mandando, hermano, porque Él sabe que te va a afectar gravemente tu cuerpo, va a afectar grandemente tu vida y va a afectar grandemente tu relación con tu familia y con la gente que te rodea. Es necesario, hermano, que abandonemos cosas que Dios nos manda hacer para entonces dar paso a la gracia y a la misericordia de Dios. A Abraham se le dijo que hiciera algo, hermano, que no sería fácil. Renunciar a muchas cosas que él amaba y que estimaba, que eran apreciadas por él. Pero podemos mirar que a la luz de esta palabra que estamos viendo, el llamamiento de Dios implica dos cosas. La primera es la separación y la segunda es la dirección. Vamos a hablar de la primera, de la separación. Dios dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y eso implica separación. Cuando Dios llama, hermano, a una persona y ya le trazó un propósito y ya le tiene en mente un plan de vida para esa persona, hermano, lo primero que le va a pedir es: deja algo. Abandona algo, apártate de algo, sea pecado, amistades, vicios, relaciones y hasta familia. Y todo cristiano, hermano, como tú y como yo, somos llamados por Dios a salir del mundo, estar separados del mundo, porque lo primero que Dios te pidió, yo creo que en todos los casos, hermano, cuando tú viniste a reconocer a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, te tuvo que pedir que dejaras algo. Yo no sé, piénsale, ¿qué te pidió? A mí me pidió que dejara un montón de cosas, hermano. Habló a mi corazón y me dijo: ya me entregaste tu vida, ahora quiero que dejes esto. Quiero que te apartes de esto. Quiero que no vuelvas a hacer esto. Y entonces, lo primero que Dios hace es pedirte que te separes. Implica, hermano, muchas veces sacrificios, entre comillas lo voy a poner, dolorosos. Porque a veces para nosotros humanamente y carnalmente es un sacrificio dejar ciertas cosas. Y nos duele. Nos duele dejar personas. Nos duele dejar vicios, nos duele dejar pecados, nos duele dejar malos hábitos, nos duele dejar malas actitudes, nos duele dejar a los cuates, a los viejos amigos. A mí una de las primeras cosas que el Señor me dijo: apártate de estas amistades. Y luego esas amistades venían y me invitaban a la parranda otra vez, y ven, vámonos, vamos acá, vamos allá, y tómate una conmigo, y entonces si no lo haces, ya no vas a ser mi compadre, ¿verdad? Te quitan todo, te quitan el habla, pero gloria a Dios, porque eso es de bendición, eso es beneficio para nosotros.
Tienes que abandonar formas de pensar, modelos que ya traías y que no son buenos delante de Dios. Tienen que abandonarse muchas veces, hermano, cosas que nos van a doler. Y muchas veces le decimos, no, Dios, con esto no, por favor, ahorita no, yo lo dejo cuando yo quiera, aguántame tantito. Sí, yo sé que estoy mal, pero lo voy a dejar, sí, te prometo que lo voy a dejar. ¿Cuántas veces yo le prometí a Dios y a mi esposa y a todo el mundo que iba a dejar cosas y nunca lo hice, hermano? A lo mejor, hermanos, la lucha puede ser dura, puede ser difícil, puede ser complicado, doloroso. Pero te digo una cosa, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la palabra dice, no dice, algunas cosas las podrás hacer. Podrás con ciertas cosas, pero con otras no. Dice, todo lo puedo en Cristo. Porque Cristo vive en nuestro corazón. Y si realmente Él gobierna nuestra vida, que así debería ser en todos los casos, entonces tenemos la fuerza, el poder y la voluntad para dejar lo que Dios nos pide que dejemos. Amén. Quiero decirte lo que dice 1 Corintios 15, 33 y 34 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Yo veo esta palabra dura, hermano. Primero dice, dejen las malas compañías porque te van a corromper, te van a cambiar el carácter, te van a malear, pues. Piensen sobre lo que es correcto y dejen ese pecado. Pero fíjate, al final dice, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Yo lo interpreto de esta manera, hermano. Si no dejas, si no haces, si no te apartas, si no hay separación de lo que Dios te está mandando a hacer, entonces no conoces a Dios. Entonces no has nacido de nuevo. Porque, hermanos, de acuerdo al círculo que nos rodea o la influencia que tenemos a nuestro alrededor, así va a ser nuestro comportamiento, así va a ser nuestro carácter. Por eso muchas veces la palabra nos invita y nos exhorta, hermano, a dejar malas compañías. En algunas ocasiones la misma palabra te dice, no te juntes con estos. Es más, ni siquiera les hables, ni siquiera les hagas caso. Porque la influencia de lo que nos rodea entonces va a determinar nuestro carácter y nuestro comportamiento. Cuando te llaman de la escuela, hermano, por uno de tus hijos que se está peleando y que se está portando mal, que está haciendo cosas indebidas y te dan la queja y todo, ¿sabes qué es de las primeras cosas que miramos? ¿Con quién te estás juntando? Esa es de las primeras cosas, aparte de la influencia a lo mejor negativa que traen de la casa.
Lo primero que uno como padre piensa, a ver, hijo, ¿con quién te estás juntando? Tú no eres así. Te están mal influenciando, te están cambiando tus actitudes. No eras de esa manera, ¿por qué ahora te comportas así? Porque todo lo que hay a tu alrededor influye. Y todas esas cosas, repito, determinan nuestro comportamiento y nuestro carácter. Por eso la palabra de Dios, hermano, es muy clara en ese sentido. El apóstol Pablo enseña cómo las malas amistades afectan nuestro carácter. Porque cuando son personas que no tienen temor de Dios o que no están enfocados en crecer en comunión con el Señor, pues van a influenciar negativamente y muchas veces nos van a llevar a fallarle a Dios. Nos van a llevar a fallarle a Dios. En alguna ocasión, hermano, yo llegué a decir que muchas veces hasta los cristianos llevamos, por medio de la influencia que les damos, a otras personas a fallarle a Dios. Porque si yo estoy haciendo algo malo y hay alguien que se junta mucho conmigo, entonces él va a copiarme o va a hacer lo que yo estoy haciendo y entonces somos de piedra de tropiezo para otros. Pero además dice la palabra, fíjese, el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así es que, hermano, tenemos que amar de tal manera a Dios. Debemos de conocer de tal manera a Dios que entendamos plenamente que lo que Dios nos manda a hacer, necesitamos obedecer totalmente. Porque muchos de nosotros decimos que amamos a Dios y somos bien desobedientes. Muchos de nosotros decimos que tenemos temor de Dios y somos bien rebeldes. Amamos a lo mejor otras cosas más que a Dios. A veces el Señor nos dice, mira, deja esto ya no sigas con esto, y no queremos porque amamos más eso que a Dios. Hay una separación, primeramente, hermano. Mire, después de que Dios le dio un sueño a José, aquel José el soñador, lo primero que hizo fue sacarlo de su casa y llevarlo a Egipto. Lo mismo pasó con Moisés, lo mismo pasó con Jesús. Cada uno fue movido al desierto. ¿Y por qué Dios mueve a alguien después de que lo llama? Porque la palabra de la promesa que ha recibido requiere que la persona reciba cierto entrenamiento, cierta capacitación, y por eso te tiene que mover. Porque si te quedas en tu comodidad, si te quedas siempre en lo mismo, si te quedas en lo que ya sabes hacer siempre, en lo que no hay problema para ti, pues entonces nunca vas a crecer. Te quedarás acomodado, te quedarás sentadito y solamente cumplirás con ciertas cosas que Dios te ha dicho que hagas. Pero hoy te vas a quedar por el resto de tu vida, porque no vas a crecer,
porque no vas a aprender y porque no vas a recibir el entrenamiento que Dios quiere que tengas cuando te saque de tu lugar de comodidad. Yo no sé si a alguno de ustedes yo le he dicho, tienes que moverte de aquí. A mí me lo ha dicho muchas veces y por eso estoy aquí. Pero algunas veces quizás el Señor nos ha dicho, ¿sabes qué? Este grupo familiar ya no funciona ahí, muévete. Esta zona ya no funciona en ese lugar, pásala para acá. O quizás en algún momento te haya dicho, ¿sabes qué? En ese grupo familiar donde estás siguiendo no vas a crecer, mejor vete a este. Porque Dios llama y te mueve para entrenarte, para capacitarte, para que aprendas lo que Él quiere que aprendas. Y por esa razón tiene que moverte. Porque muchos estamos acomodados completamente y ahí nos la llevamos, digo yo, de a muertito, ¿no? Bien tranquilo. Podemos mirar gente en la iglesia, hermano, que tiene 30 años, 20, 10 y siguen exactamente igual, haciendo lo mismo de siempre, con las mismas personas de siempre, en los mismos lugares de siempre y con las mismas personas de siempre. Por eso a veces Dios tiene que moverte para que en ese lugar donde vayas, Él te va a enseñar algo nuevo, algo diferente, te va a capacitar, te va a entrenar y te va a engrandecer en lo que Él te ha mandado hacer. Y la segunda, y ya para terminar, el llamado implica dirección. Dios además le dijo a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré. Así es que Abraham obedeció, se fue de su tierra, salió de Ur, de los caldeos, para ser entrenado por Dios en el desierto, pero salió sin saber a dónde iba. Mira, en lo natural tenemos que notar algo importante. Abraham no sabía dónde lo llevaba Dios. En lo natural, Abraham no sabía a dónde iba, a dónde Dios lo llevaba. Pero en lo espiritual, él sabía que podía caminar seguro. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo guiaba de una manera sobrenatural, de modo que en ningún momento Abraham se sintió solo y tampoco se sintió perdido. Tenía una dirección. Y todas las personas, hermanos, que tienen un llamado de Dios, es igual. Abraham debió ser dirigido por el Señor. Y nosotros, hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo, Dios nos guía, Dios nos dirige y nunca estamos solos y además siempre nos respalda. Pero además nos da dirección. A veces, hermano, cuando estamos sirviendo en la obra, andamos extraviados. A veces creemos que estamos siguiendo la dirección de Dios. Creemos que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios en la obra, pero muchas veces andamos perdidos, andamos sin dirección. Y un hombre sin dirección, mire, podrá hacer muchos planes, podrá elaborar buenos proyectos, podrá tener toda la voluntad del mundo de hacer algo, pero si Dios no lo dirige,
Todos sus planes y todos sus proyectos solamente serán eso, planes y proyectos sin la dirección de Dios, porque Dios nos va a estar en ellos. Así es que vete a la tierra que te mostraré, significa que Dios debe mostrarte cada paso que tienes que dar en el camino. Así es que si tenemos un llamado, hermano, no debemos de seguir los impulsos emocionales, tampoco las preferencias de nuestro corazón. Dejemos que Dios sea el que nos guíe y el que nos marque la ruta que tenemos que seguir. Porque si Dios la establece, entonces estamos seguros de que vamos a llegar. Amén. Así es que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra. Si solamente Dios le hubiera dicho sal de tu tierra, no le habría dolido a lo mejor tanto. Pero Abraham se ve más afectado cuando Dios le dije: deja también a tu padre, deja tu parentela. Abraham se ve más afectado cuando entonces entiende que debe de renunciar a su familia y a la casa de su padre. Pero como dije, cada mandamiento de Dios siempre va acompañado de promesas, de gracia y de misericordia de parte de Dios. Dios le prometió guiarlo, le prometió muchas cosas para el futuro. Dios le prometió renombre y prometió convertirlo en una persona de bendición. Así que el llamado a la renuncia o a renunciar de muchas cosas, hermano, de parte de Dios, cuando Él nos los pide, siempre va acompañado de la seguridad que nosotros tenemos de que si renunciamos a ciertas cosas, vendrán cosas mejores, cosas más grandes, cosas maravillosas de parte de Dios. Así que muchas y grandes promesas tenemos cuando todos los mandamientos de Dios son atendidos y Dios nos hace personas también de bendición. No solamente nos bendice, sino nos hace personas de bendición para otros. Entonces, mire, haré de ti una gran nación, le dice también. Te estoy pidiendo que dejes todo esto, que te vayas a tal lugar, pero sabes, cuando obedezcas, haré de ti una gran nación. Dios prometió que Él iba a ser cabeza de muchas personas. El patriarca espiritual de la nación, del pueblo de Dios. Imagínense qué renombre, ¿no?, le dio, qué posición le dio por su obediencia. Y le dice: también te voy a bendecir. ¿Por qué no? Porque los cristianos que obedecen, hermano, saben que van a heredar bendición. Y no solamente para ellos, sino para todas sus generaciones. Haré grande tu nombre, le dice el Señor. Y ciertamente, hermano, Dios engrandece, Dios exalta a los hombres de Dios que son obedientes. Así es que cuando hay obediencia, hermano, siempre habrá bendición. Para nosotros, para nuestra casa, para nuestra ciudad, para todos los lugares donde nosotros vayamos, seremos de bendición. Yo sé que muchos aquí dicen: yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser un hombre, una mujer de bendición. Porque finalmente, hermanos, el Señor le dice: y en ti serán benditas algunas familias de la tierra. No,
todas las familias de la tierra. Hermanos, en el ejemplo de Jesús y su obediencia, cuando Dios manda a su Hijo unigénito y cuando Jesús dice: Señor, yo voy a pagar por los pecados de la humanidad, el llamado que Dios hizo a su Hijo y la obediencia de su Hijo lo convirtió en una persona de bendición. Porque déjame decirte, hermano, que Jesucristo es la mayor bendición que jamás el mundo ha tenido. Entonces Abraham creyó y supo que la bendición del Todopoderoso iba a compensar mucho más todo lo que iba a dejar, todo lo que según iba a perder, que Él iba a suplir todas sus necesidades, que respondería a algunos de sus peticiones y sus deseos, porque si no fuera obediente, entonces Él sabía que se iba a ser considerado un hombre que iba a estar en la miseria espiritual. Pero tú y yo, hermano, nosotros nos dirigimos hacia un lugar. Tú y yo vamos hacia el cielo. Y el Señor nos ha dado esa dirección. Nos ha hecho separarnos de cosas, pero nos da una dirección correcta para llegar a la vida eterna y estar con Él para siempre. Hermanos, la verdadera prueba de nuestra obediencia no se va a dar cuando nos creamos sabios en nuestra propia opinión, sino cuando nos comprometemos por completo con Dios, cuando Él pide algo de nosotros, cuando Él requiere algo de nosotros. Y no debemos de permitir que el miedo, el temor, la ansiedad a lo desconocido retrasen de alguna manera la ruta y el curso que ya Dios ha establecido. Porque sabe, Dios quizás en nuestra vida ya marcó una ruta, ya nos dio una dirección, ya nos dio un propósito, pero por miedo, por inseguridad, por temor, por muchas cosas, no hemos avanzado. Ya tenemos la ruta, pero no hemos avanzado, no hemos crecido y estamos retrasando, hermano, de alguna manera, que la bendición sea completa o que la bendición o que lleguemos al lugar donde seremos grandemente bendecidos por el Señor. Y a veces todo eso retrasa nuestra bendición y andamos vagando por ahí por caminos difíciles y complicados cuando no estamos siguiendo la ruta que Dios ya ha marcado para nuestra vida. Así es que nosotros, hermano, no solamente seremos bendecidos por el Señor, sino seremos personas de bendición para los demás. Porque cuando llega la hora de una obra que Dios quiere hacer, Él ya sabe con quién cuenta. Él ya sabe que tiene siempre al hombre y a la mujer listos, que son los que van a cumplir con el llamado que Dios está haciendo para ellos. Así es que cuando Dios manda, hermano, cuando Dios manda, el hombre no tiene más que obedecer. Y esta obediencia, como repito, se basa en la fe. Porque mire, no tenemos que entenderlo todo para obedecer a Dios. Hay que dar pasos de fe. Se necesita la fe para actuar y hacer lo que Dios quiere. Y pues muchas veces Dios nos saca de nuestra zona de confort
para llevarnos a un lugar donde habrá todavía más bendición de la que hasta ahora nos ha dado. Y si Dios dirige nuestro camino, entonces tendremos la confianza de que Él tiene buenos planes para nosotros. Amén. Aunque al principio podamos pensar que los planes de Dios son algo incómodos, finalmente sabemos que lo que Dios hace lo hace bien y siempre es de bendición. Así es que Dios le dijo a Abraham que caminara en fe, que dejara las comodidades a las que estaba acostumbrado. Y mire, honestamente, hermano, muchos no lo hacemos. ¿Quién dejaría una vida tranquila, pacífica, donde le va bien, donde tiene todo, donde hay comodidades, donde no le falta nada? ¿Quién dejaría eso por irse a un lugar que ni sabe lo que va a encontrar? Muy pocos. Los hombres y las mujeres de fe. Así es que, hermano, necesitamos comenzar con la fe. Y la fe nos llevará a la obediencia. Aunque las cosas veamos que no tienen mucho sentido para nosotros, porque para Dios sí lo tiene. Aunque veamos que las cosas no tienen mucho sentido, tenemos que tener fe y tenemos que ser obedientes. Y yo te pregunto, ¿qué ha estado hablando Dios a tu vida para que le obedezcas? Cada quien lo sabe, cada uno de nosotros lo sabemos. Porque la fe, hermano, no es fe si tenemos todo resuelto. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Su voluntad es perfecta. Así es que no tengamos miedo, hermano, de obedecer a Dios, de caminar al principio en la incertidumbre, en lo desconocido, porque sabemos que Dios camina con nosotros. Dios un día hizo una promesa, dijo: no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a estar contigo. Y esa es la promesa de Dios. En las buenas y en las malas, yo no te voy a dejar. ¿Qué debemos entonces entender y aprender, hermano? A no dejar que las comodidades nos detengan para seguir los planes de Dios para nuestra vida. Dios nos muestra su gracia, Dios nos pide seguirlo y obedecerlo, y sí, exige sacrificios, pero también en la obediencia y dejando todo lo que Dios no quiere que tengamos en la vida, va a abrir puertas y recibiremos gran cantidad de bendiciones espirituales. Amén. ¿Lo creemos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en fe y ser obedientes. A donde Dios te mande, ahí tienes que ir. A donde Dios te diga ve, ahí tienes que dirigirte. Lo que Dios te diga deja, lo tienes que dejar. ¿Sí? A lo mejor no para siempre, pero por el momento, para cumplir en un principio el propósito de Dios, tendríamos que dejar muchas cosas. Nuestras comodidades. Yo un día cuando me jubilé, hermano, yo dije: ay, que a todo dar, ya estoy jubilado, voy a recibir mi pensión a todo dar, me la voy a llevar tranquilo, ¿verdad? Me voy a estar rascando la panza viendo la tele, ¿no? Tengo lo que voy a necesitar. Qué bueno, ¿verdad? Aquí me voy a quedar. Pero que un día el Señor me dice: ni lo pienses, porque yo tengo una ruta para ti, tengo un propósito para ti, quiero que hagas algo. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer, hermano.
A lo mejor en un principio te dice, deja tu parentela. Mi esposa y yo cuando llegamos aquí venimos solos, dejamos a nuestros hijos allá, nuestra casa, todo. No totalmente, pero estábamos aquí trabajando solos. Pero de repente pues ya mi hija ya está aquí, ya mis nietos ya están aquí. Y yo sé que un día mi otro hijo va a estar aquí. Así es que cuando somos obedientes, hermanos, al Señor, el Señor se encarga de disponer todo lo necesario, primeramente para que cumpla su propósito y segundo, porque el propósito que Él tiene siempre será de bendición para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos vamos a obedecer al Señor? Ya lo escuchó de Dios, ¿eh? Se quedó grabado. ¿Sale? Va a salir en el video también. Pero principalmente el Señor oyó tu amén. Así es que tenemos que cumplir con la voluntad de Dios.